Bienvenidos hermanos otra vez. Vamos a seguir en el estudio, resumen del Antiguo Testamento, y en esta hora vamos a ver a tres profetas, Abías, Joel y Sofonías. En el primer libro que vamos a ver, Abías, encontramos una profecía sobre la nación de Edom, que era la nación que nació de Esaú, hermano de Jacob, y realmente ellos eran como primos de Israel. Y había razón de cuidarse uno al otro, pero en este libro encontramos que eso no fue el caso. Se pusieron orgullosos. Y vamos a examinar el orgullo. ¿Hay una forma correcta de orgullo cuando un niño cumple algo, logra algo? Los padres son orgullosos de sus logros. Yo creo que sí, es algo saludable. También hay una forma mala de orgullo. Un espíritu de independencia, presunción y desobediencia. Yo soy y yo puedo. Yo soy capaz, y olvidamos a nuestro Dios en medio de ese pecado. Y eso es lo que encontramos en la vida de un rey que acabamos de estudiar en Daniel 4:30. Unas palabras de Nabucodonosor cuando él dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad? Eso es el orgullo que es pecado de un hombre, olvidando que Dios es Él que da todo lo que tenemos. Realmente no somos dueños de nada. Dios nos da los recursos, las oportunidades, la fuerza para lograr todo lo que hacemos y para tener todo lo que tenemos. Entonces sí, eso es lo que encontramos en este libro. Abías presenta un caso práctico de la soberbia. Y Proverbios 16:18 dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Y eso son las consecuencias del orgullo ante el Dios que provee todo. Datos del libro. Su nombre, Abías, quiere decir siervo de Yahvé. Fecha de la profecía, cuando fue escrito, sobre cuál aspecto de la historia toca este libro. Sobre eso hay un debate. Depende del conflicto de que habla. Abías pudo haber sido 845 antes del cautiverio de Israel y de Judá, o puede ser referencia al mismo cautiverio de Judá en Babilonia. Vamos a examinar algunos de esos detalles. Escenario histórico: Esaú y Jacob, conflictos entre ellos, porque durante los años tuvieron muchísimos conflictos, hostilidad, y no se cuidaron. Negaron su descendencia y había muchos pleitos entre ellos. Propósito del libro: la fidelidad de Dios sobre su nación escogida, su soberanía. Él puede controlar todas las naciones, los puede juzgar, castigar o bendecir. Y fue escrito también para consolar a Judá, que Dios todavía estaba preocupado por ellos. El tema: que Dios es Dios de todas las naciones. Ellos tienen que dar cuentas, rendir cuentas a Él y a nadie más. Teología que se encuentra en este libro: castigo divino por desobedecer a Dios. Castigo divino por ser enemigo a la nación escogida de Dios. Y también se encuentra teología, el tema, el día del Señor. Y eso es un tema que vamos a ver en los tres libros que vamos a estudiar esta noche
tres profetas que vamos a ver mencionan ese tema, el día del Señor, un día del futuro todavía y algo del día del Señor en la historia también. Bosquejo de Abdías. En Abdías se encuentra un solo capítulo. Todo el libro es un solo capítulo. Tenemos la predicción de la destrucción de Edom en versículo 1 a 9. Las razones por la destrucción en 10 a 14. Y juicio y restauración en el día del Señor. Esos juicios están sobre los enemigos de Israel. Y la restauración es la restauración de Israel en el futuro, en el día del Señor. Es interesante que se encuentra en toda esta profecía castigo, juicio, disciplina, junto con la revelación de una bendición futura. Mezclado en medio de todo eso se encuentra la ira y la misericordia de Dios. Por todas estas cartas es evidente. Edom, hay tres referencias a esta nación: monte Seir, tierra de Seir y monte de Esaú. Y ellos vivieron en Edom, al sur del Mar Muerto, al sur de Moab, por mucho tiempo después de ser sacados de ahí, fueron al oeste a Idumea. Pero en esta profecía están en Edom y capital de la ciudad, ciudad capital de la nación se llama Petra. Entonces, ¿cuál fue la razón de esta profecía del juicio de Edom? Orgullo en su situación geográfica. Una ciudad capital, Petra, fue casi imposible penetrar. Y no se puede realmente entender muchos detalles de este libro sin entender cómo fue ubicado esta ciudad. Y es muy interesante y muy impresionante. Una ciudad en el desierto, en medio de muchas piedras, y lo que se ve en la pantalla es la única entrada a esta ciudad, un canal donde se puede, un camino entre las piedras, camina por un rato, es la entrada de Petra. Ellos estuvieron orgullosos en su seguridad. Una fortaleza impenetrable, pensaron ellos, nadie puede destruirlo. Y aquí se encuentra una caricatura de Snoopy, del orgullo de la situación de la seguridad de ellos. La ciudad moderna que está al lado de Petra, Wadi Musa, un pueblo, y dentro donde está la flecha es la entrada de la ciudad antigua. Ahí está, fuera de ahí todavía una ciudad moderna. Aquí está la entrada a la ciudad antigua, es una zona turística ahora. Para entrar a la ciudad tenían que pasar por ahí. Algunas personas al lado caben, quizás un camello, y después de la entrada se encuentra el inicio de la ciudad, algo bastante impresionante. Una ciudad hecho en la piedra. Un templo dentro de esa piedra, muy impresionante, ¿no es cierto? Una ciudad, y humanamente se encuentran razones por el orgullo. Y pensaron que nadie podía quitarlo de su puesto. Y se pusieron orgullosos contra Israel aún. Un teatro dentro de la ciudad de 300 asientos, un lugar alto de Petra, escaleras hechas en la piedra hasta el lugar alto, el lugar de sacrificio. Es ahí había mucha creencia que los dioses vivían en los lugares altos. Mírenlo. Y ahí en Abdías dice, aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido en un lugar alto, seguro,
de ahí te derribaré. Son las palabras del Señor por el orgullo de esta gente, los descendientes de Esaú. Pero impresionante, por eso tuvieron orgullo. Pensaron que nadie podía atacarlos y conquistarlos. Pero había mucho conflicto entre la nación descendiente de Esaú y Jacob. Isaac tuvo los dos niños, dos hijos, se separaron, formaron una nación cada uno y durante los años mucho conflicto. Entonces encontramos en 6 y 7, un solo capítulo. ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscado sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados. Te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tendrán emboscada contra ti. Profecía de castigo de esta nación por haber maltratado a su hermano Israel. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico correcto para los versículos 10 a 14? Hablando de no ayudar a su hermano Israel, descendientes de Jacob. Y por eso hay debate sobre este castigo, la razón del castigo. No ayudaron a Israel, se burlaron, se pusieron al lado cuando fueron atacados. Y en el libro no se menciona los caldeos ni el rey Nabucodonosor. Si la fecha es 586, debía haber algo mencionado sobre el exilio, sobre el templo quemado, pero no se encuentra. Entonces, por esas razones, muchos piensan que fue 845, muchos años antes del cautiverio por Babilonia, y se conforme a un ataque a Israel en 2 de Crónicas, capítulo 21. Y cuando fueron atacados, Edom aplaudió esos ataques. No ayudaron, sino que estaban contentos, que los filisteos estaban atacando a los primos de ellos realmente, aunque fue otra nación. Y esa es la razón por la profecía de Abdías, por el castigo, por el juicio del Señor sobre ellos. Entonces habla Abdías acerca del el día del Señor que viene pronto. Y estamos hablando de cumplimiento de las profecías, cumplimiento histórico y cumplimiento escatológico, algo que sucedió para nosotros en el pasado y algo que va a suceder todavía en el futuro. Y así es cuando está mencionado el día del Señor en las profecías en el Antiguo Testamento. Un cumplimiento presente en la historia y algo en el futuro todavía, porque no todo se ha cumplido. La intervención de Dios en la historia humana para buscar o librar, eso es lo que se encuentra en la profecía acerca del día del Señor. ¿Qué es el día escatológico del Señor? Es algo en el futuro, en el día cuando Dios va a tratar con Israel a través del juicio y liberación. Y ahí se encuentra un cumplimiento en la historia acerca del juicio y liberación, pero un cumplimiento completo no hemos visto todavía de muchas de estas profecías. Y eso va a comenzar si nuestra interpretación de las profecías acerca del futuro va a comenzar en el rapto. En 1 Tesalonicenses 5:2 nos dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor, mencionado en Tesalonicenses como está mencionado en Abdías,
vendrá como un ladrón en la noche. Entonces, el mismo principio, el día del Señor, está mencionado en Abdías, también está mencionado en el Nuevo Testamento. Entonces, no se ha cumplido todavía, es algo todavía en el futuro. Y está finalizado en la purificación de la nación de Israel en 3 días de 2 de Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Todo lo que vemos ahora va a ser destruido, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, eso es la preparación para un mundo, la tierra y el cielo puros. Y todo eso está involucrado cuando hablamos de la día del Señor, algo futuro todavía. Josefo, un señor que escribió mucho sobre la historia de los judíos, escribió la crueldad y la animosidad de Simón, un rey, fue un rey en la historia, contra la nación Edom, dio lugar a la devastación completa de Idumea, donde los descendientes de Esaú estaban viviendo en esos años, durante una guerra con los judíos. Fueron destruidos por completo, y mientras los descendientes de Jacob todavía se encuentran en una nación, no se encuentra ninguna nación de los descendientes de Esaú. Entonces, hay un solo capítulo, Abdías, profecía contra la nación de Edom. Seguimos con Joel. En Joel encontramos algo interesante en la profecía, una plaga de langostas, algo que realmente nosotros no conocemos. Yo he visto langostas, saltamontes, pero no he visto una plaga semejante a lo que han encontrado en esa área del mundo, en África. Pero advertencias de Dios se encuentra. Dios nunca envía juicio, es una bendición realmente. Nunca envía juicio sin advertir a la gente de antemano y proporcionar oportunidades para el arrepentimiento. Aprecio eso tanto de nuestro Dios. Nos comunica, nos enseña, nos llama a reconocer la verdad, a arrepentirnos de nuestro pecado. Y si no, después de eso viene el juicio. Eso es lo que se encuentra en las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, datos del libro. Joel, el nombre quiere decir Yahvé es Dios. La profecía fue sobre Judá y Jerusalén, o sea, la nación del sur. No fue profecía para Israel, las 10 tribus del norte, sino los 2 que están en el sur. Judá y Jerusalén. Rey actual en esos años en la vida de Joel fue Joás, un rey que asumió el trono a los 7 años de edad, y fue en el año 835 a.C. Eso fue antes del cautiverio de las 2 naciones. Había paz en mucha parte de la vida de Joel, pero advertía a la gente de lo que venía adelante por el pecado de ellos, de no seguir fiel a Dios. Escenario, enjambre de langostas. En esos años sí había un desastre. Un enjambre de langostas había pasado por la tierra, y se encuentra eso en el estudio de la historia. El propósito de la carta, llamar a la gente al arrepentimiento y consolarlos a que el Señor los va a seguir bendiciendo si siguen fiel a Él. El tema del libro, el día del Señor. Y eso es prácticamente cuando Dios está diciendo, ya no más.
voy a acabar con el pecado y voy a bendecir a los míos. Entonces, muchos de nosotros hemos pasado por algún desastre en la vida. Aquí están las fotos de una tormenta que pasó por el estado de Oregón hace muchos años, algo impactante en la vida de estas personas que experimentaron y usaron eso como referencia con sus hijos, que nosotros hemos experimentado algo y fue increíble, y les contaron, les advirtieron. Entonces, en este caso, Joel está escribiendo sobre enjambre de langostas, y son tipos de insectos, etapas o a lo mejor sinónimos. En 4.1 de Joel dice, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Un desastre completo. Arruinaron toda la cosecha, vino, la uva fue afectado, un desastre real, y Joel les está advirtiendo del juicio de Dios sobre ellos. Langostas en Joel, insectos literales o símbolos para el juicio. Encontramos una promesa en Deuteronomio 25, que Dios iba a mandar langostas sobre la tierra para acabar con la cosecha, si no iban a seguir fiel a Dios. Algo literal, una promesa desde hace muchos años para la nación de Israel, en Deuteronomio 28. La descripción de Joel coincide con los informes de la historia, estudio de la historia, si había una plaga de langostas. Langostas devoran la vegetación, es algo completo lo que hacen esos insectos. Y el ejército en Joel se identifica como langostas. Y encontramos dos aplicaciones, algo verdadero, literal, y algo del futuro. Ejércitos que vienen a destruir. Entonces, un estudio científico, langostas, enjambre de langostas sí se encuentra en África, en esa parte del mundo, una plaga que puede destruir. Mire cómo se oscurece el cielo. Eso fue en Madagascar, una isla al este de África. Es algo verdadero que destruye mucho y hace pobre a la gente de la nación. Puede consumir al día el equivalente de su peso corporal. Comen y comen y comen y destruyen. Y Joel está escribiendo y usando la langosta para comunicar el juicio de Dios en la nación escogida de Dios. En 1.14 encontramos un llamado a arrepentimiento. Dios manda juicio y a la vez mantiene sus brazos abiertos, pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que regresar a Dios, tiene que cambiar su mente y poner su enfoque y seguir fiel a Dios. Y sin eso no va a haber bendición para su gente. Dios tiene que buscar el castigo y lo hace. Y por idolatría, por serle infiel, Dios así mandó. Cosas que parecen naturales, pero Dios es soberano. Y Él puede ser y usar cualquier cosa en esta tierra, naciones, insectos, la naturaleza, y lo hace, y lo ha hecho. Los llama, en Joel los llama a ayuno. Los judíos todavía ayunan en sus fiestas. Yom Kippur celebran un ayuno, y por lo general para los judíos está asociado con la oración. Regresar a Dios, pedirle dirección, arrepentimiento, confesión, agradecimiento. En Hechos
capítulo 13, está asociado con oración. Ayunaron, adoraron al Señor y el Señor les comunicó durante ese ayuno y oración. Estamos hablando de algo sincero y eso fue el problema de Israel en esta época. No fueron sinceros con Dios y estaban adorando a dioses falsos junto a adoración en el templo. No podemos participar adorando al Dios de la Biblia y también participar en otras religiones. Dios las condena. Entonces, la plaga de langostas en Judá, un pronóstico del futuro día del Señor. O sea, es algo malo en eso, pero Joel está profetizando que algo más viene en el futuro. Y ese tema, día del Señor, se encuentra en 13 de los 16 profetas. Y se encuentra este patrón, el juicio, arrepentimiento y bendición. Y se encuentra en muchas partes de la Biblia. El libro de Jueces es lo mismo. Y se encuentra ese patrón en el futuro de ellos y en nuestro futuro también. Si estamos correctos en la tribulación, en ese orden, es el mismo patrón que se encuentra en la historia. Tribulación, la segunda venida de Jesucristo y el reino eterno de nuestro Dios en la tierra. Día del Señor incluye el rapto, el juicio, arrepentimiento, regreso del Señor Jesucristo y bendición sobre la nación de Israel, literalmente los 12 tribus. Y después de esa bendición, el Señor va a acabar toda la maldad de esta tierra y va a quemar y establecer una tierra nueva y cielo nuevo. Todo esto está involucrado en lo que se llama el Día del Señor, mencionado en Abdías, desarrollado un poquito más en Joel, y vamos a verlo otra vez en Sofonías, en tercer libro de esta hora. Entonces, el día escatológico del Señor, o Día del Señor, es el periodo durante el cual Dios se ocupará de Israel. Eso no ha venido todavía. Dios está obrando a través de la iglesia ahora y no por Israel, no por un gobierno terrenal. Eso viene en el futuro todavía. Se ocupará de Israel y las naciones a través del juicio y liberación, tribulación y el milenio, donde Jesucristo va a reinar. Comenzando poco después del rapto y concluyendo con la purificación de la tierra en preparación para los nuevos cielos y la tierra. Y vamos a estudiar más detalles del Día del Señor cuando comenzamos el estudio de Apocalipsis, porque hay muchos detalles en ese libro. Y eso viene en el segundo año del curso. Entonces, la venida del Día del Señor de Joel, el primer cumplimiento fue en las langostas. Malas noticias, pero se va a poner mucho peor en el futuro. ¿Referencia a la tribulación? Me parece que sí. Va a ser un juicio, la ira de Dios en esos años que nunca hemos visto. Y yo estoy esperando que el rapto es verdad, que estamos interpretando bien, porque yo no quiero estar aquí cuando Dios derrama su juicio sobre la tierra. Capítulo 1 habla del desastre, la plaga de langostas y les da un llamado al arrepentimiento. Aquí está el juicio, pero aquí está su oportunidad de regresar y andar fiel a Dios. Capítulo 2, imágenes de la plaga, advertencia de la venida del desastre, un desastre tras otra. Así son las consecuencias
por no serle fiel a Dios. Y en este caso de Joel, en esa parte de la historia, la gente respondió, y por un tiempo la prosperidad regresó a la nación de Israel y experimentaron paz por unos años durante el reino de Ezequías y Osías. Ahora, Joel describe las bendiciones espirituales que Dios dará a su pueblo en el futuro. No se ha cumplido esas bendiciones todavía. Vemos la condición de la nación de Israel, separada de Dios. No tienen templo, no hacen sacrificio, no andan con el Señor, no reconocen su Mesías, pero algún día lo van a reconocer. Se van a dar cuenta que se equivocaron grandemente y Dios va a revelar eso a ellos mismos, los 12 tribus de Israel, todavía en el futuro. Entonces ahí tenemos un cuadro de lo que está involucrado en el día del Señor. Sucedió algo en la historia, pero todavía algo se va a cumplir en el futuro, algo grande, juicio y bendición. Y todos esos conceptos están mezclados en la mayoría de los profetas. Juicio, pero todavía bendición, oportunidad para arrepentirse. Así es nuestro Dios. Aunque han sido tan infiel, Dios todavía mantiene sus brazos abiertos, los quiere recibir. Y va a haber esas bendiciones en el futuro. En la era mesiánica, en capítulo 3, encontramos esa promesa. Y si tenemos cuidado, nos damos cuenta que los judíos no han experimentado eso en todos estos 2 milenios después de Cristo. No han experimentado eso como nación todavía. Viene todavía en el futuro. Y interesante ver, en 3:18 de Joel dice, y sucederá que en aquel día los montes destillarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, brotarán un manantial de la casa del Señor, una bendición que no se puede imaginar. Interesante que Jesús comenzó con el primer milagro cambiando agua en vino. Una cantidad bastante de vino en su primer milagro. No, Jesús no explicó que fue por eso, pero es muy interesante. Promesas del Antiguo Testamento de abundancia de vino y Jesús comienza con eso mismo. Ofreciéndoles el reino, pero lo rechazaron. Interesante. No sé exactamente la motivación de Jesús en hacerlo, pero coincide con lo que está profetizado en el Antiguo Testamento. Seguimos al tercer libro de esta hora, Sofonías. Su nombre quiere decir escondido en Yahvé. Y se encuentra entre Habacuc y Ageo, y el tema del día del Señor se encuentra de manera muy clara en Sofonías, como en los otros 2 que estudiamos, Abdías y Joel. Pero su nombre escondido en Yahvé y comunica algo de seguridad y cuidado. En la Segunda Guerra Mundial había un túnel en las islas Filipinas, donde los soldados de las Filipinas y de los Estados Unidos se escondieron por muchos años del ataque de Japón. 2 generales de los Estados Unidos y las Filipinas se pusieron de acuerdo y encontraron refugio en ese túnel que fue escondido por muchos años y fue descubierto por Japón, pero
les proveyó por mucho tiempo refugio y seguridad. Y es un ejemplo de lo que encontramos en el libro de Sofonías, que nos podemos esconder en nuestro Dios. Él es nuestro refugio. Aunque fallamos, aunque nos disciplina, siempre ofrece la oportunidad de arrepentirnos. Siempre nos llama otra vez por su misericordia y gracia, aunque hemos fallado vez tras vez. Es un tema grande en en los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Fecha de Sofonías, en los años 60 a.C., todavía antes del primer cautiverio por Babilonia. Escenario, empeoramiento, o sea, la nación iba hacia lo peor. Y advertencia de la invasión de Babilonia. Propósito, comunicarles el día del Señor y arrepentimiento, lo que se encuentra en Sofonías. El día del Señor presente en esa época fue el cautiverio de Babilonia. Y el Señor los llamó a arrepentimiento y después los llevó otra vez a la tierra. Y también hay otro cumplimiento en el futuro, cuando Dios de verdad, con plena bendición, va a establecer a Israel en la tierra. Tema, juicio sobre Judá. Pero en medio de ese juicio, Dios tiene mucho cuidado por la nación. Siempre mezclado en el juicio. Promesa de bendición por haberse arrepentido. Teología, la ira y la redención. En medio de todos los dos, Dios es fiel. Tiene que juzgar el pecado, pero todavía quiere aplicar su misericordia. Resumen del libro, 3 capítulos de este libro. Capítulo 1, anuncio del juicio, versículos, capítulo 1, 2 a 4 dice: eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales. Eliminaré las aves del cielo y los peces del mar. Y haré tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar el remanente de Baal. Los que adoraron a Baal, los de Judá, él iba a exterminarlos todos. Y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. El juicio anunciado por Sofonías. Capítulo 2, llamado al arrepentimiento. Versículo 3. Busquen al Señor, dice Sofonías. Todos ustedes, humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos, busquen la justicia, busquen la humildad, quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. El día del Señor, el día de la ira del Señor están combinados. Ira y promesas de bendiciones por el arrepentimiento. Capítulo 3. La destrucción y la liberación. 3:8. Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo, mi celo, toda la tierra será consumida. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros,
para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirven de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerían mi ofrenda. Eso no se ha cumplido todavía. Esa liberación, cumplimiento de la promesa de bendición todavía está en el futuro para Israel y para todas las demás naciones que obedecen a Dios. El gran día de Yahvé está cerca. Advertencia, dice Sofonías en 1:14. Buscan a Jehová humildes, busquen la justicia, busquen siempre la oportunidad. Está ofrecido a ellos y a nosotros también. No hay pecado que Dios no puede perdonar. Hay que comunicar eso. Hay que aceptarlo, creerlo, confiarlo y comunicarlo a los demás. Dios siempre mantiene sus brazos abiertos a recibir la gente de su creación. Quizás serán protegidos. Hay que regresar al Señor, es el mensaje de Sofonías. Involucrado en el día del Señor en la purificación a través del juicio. La ira de la tribulación producirá un pueblo purificado entre los judíos y las demás naciones. Pero el enfoque en ese tiempo es la nación de Israel, purificando a la gente para que regresen a su Dios, para que reconozcan su Mesías. Dice en 3:13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Eso no se ha cumplido todavía. Todavía está en el futuro. Entonces, para nosotros y para ellos, hay promesas de lo que viene por delante, y nosotros también vamos a experimentar esa renovación de la tierra y vamos a estar juntos, la iglesia junto con Israel, disfrutando la presencia de Dios por toda la eternidad. Así va a ser. Bendiciones en el reino, explicado por Sofonías en capítulo 3. Desde siglos atrás, Dios nos ha comunicado acerca de lo que viene todavía. Paz, paraíso, así va a ser. Es nuestra promesa también. Pero Dios va a establecer a Israel. Entonces, hay mucha especulación, debate en la profecía. Quizás no está de acuerdo con todo lo que dije. Después de estudiar, salimos y no estamos de acuerdo en todos los detalles. Pero sí estamos de acuerdo que Jesús viene otra vez. Eso es la comunicación de los profetas. En el día del Señor viene por delante todavía. No sabemos todos los detalles exactamente y debemos tener cuidado en el debate. Porque Dios ha revelado bastantes detalles, pero hay muchas cosas que no sabemos todavía. Dialogamos, podemos debatir en amor, con respeto, porque nadie conoce todos los detalles, nadie sabe cuándo. Debemos tener cuidado. Pero estamos seguros y nos da ánimo a estudiar los detalles, reconociendo que Jesús viene y va a recompensar a los fieles. Seguimos fiel, que estemos animados por la venida del día del Señor, aún por el juicio, porque sabemos, después de todo eso, Dios va a establecer algo nuevo y vamos a experimentar, vamos a vivir en lo nuevo por toda la eternidad. Damos gracias a Dios por lo que Él comunicó de los últimos días. Ahí terminamos Sofonías.